tardes, bienvenidos de nuevo al canal de Centro Sefarad Israel de YouTube. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a dos muy buenos amigos del Centro Sefarad Israel y también he de decir que amigos personales, a quienes quiero mucho y a quienes he seguido durante mucho tiempo por su labor cultural. Por un lado, Abraham Bencio nos va a hablar de una obra, El Ángel del Olvido, con su autora Berta Tabor. Abraham Bencio, además vive ahora en Francia, en París, pero ha vivido muchos años en Madrid, además ha sido muy activista en temas culturales, como director del Instituto Francés. En la actualidad, además, él está formado en literatura, porque ha sido profesor de literatura. En la actualidad lleva la Comisión de Cultura del LICRA. Y además es un gran lector, confiamos siempre mucho en todas sus interpretaciones y críticas literarias y ha hecho un gran trabajo sobre Albert Cohen, así que nos interesa mucho sus comentarios y su entrevista a Berta Tabor, que es también una escritora que reside en Madrid, que tiene una novela que tiene mucho de actualidad y de historia, que es El Ángel del Olvido, acerca de un personaje que me ha interesado siempre mucho, que es Gracia Méndez. Ya nos hablarán un poco más del personaje, pero además de su actualización a través de esta novela. Muchísimas gracias a los dos. Tenemos muchas ganas de escuchar este diálogo, que es un diálogo muy interesante. Está grabado, pero luego a la hora de su emisión van a estar seguramente Berta conectada para que pueda seguir y contestar alguna de las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias a ti, Esther. Buenos días a todos. Bueno, Esther dice que se fía mucho de mis opiniones literarias. A ver si es verdad, puesto que tengo una excelente opinión de la novela de Berta Tabor, El Ángel del Olvido, que descubrí hace pocos años, 2 o 3 años hará. Y me gustaría que el público, los que nos están escuchando, compartan esta opinión, claro, después de haber leído la novela. A mí me gustaría, para empezar, que Berta nos hablara ella misma de su novela, en qué consiste, porque muy a menudo se dice que El Ángel del Olvido es una novela histórica, y es verdad, y lo comentaremos, pero antes de ser una novela histórica, es una novela absolutamente excelente, tanto por su estilo, su escritura, como por su composición, que es una composición bastante sabia, digamos. Yo quisiera que nos hablara de ello, Berta. ¿Cómo está compuesta la novela El Ángel del Olvido? Bueno, muchas gracias, Abraham, y muchas gracias por tu entusiasmo y tus buenas palabras. Mira, El Ángel del Olvido lo concebí, es decir, quería escribir una novela histórica y me interesaba el personaje de Gracia Nassí. Encontré, hablando con mi padre, encontré unos textos que tenían ellos en su biblioteca, mis padres, con unas cartas. Son unos textos del CSIC, de una publicación del CSIC del año 55, y eran unos textos, unas cartas que me intrigaron muchísimo porque conocía la historia de Gracia Nassí, pero en esas cartas era una correspondencia entre su yerno y sobrino, José Nassí, también llamado Juan Micas en el mundo occidental, con el rey Felipe II negociando un regreso a España. Entonces, claro, allá empezó la intriga, es decir, era un enigma que tenía que resolver. Y a partir de allá, bueno, qué mejor comienzo para indagar e investigar que un enigma por resolver. Y a partir de allá, bueno, también lo que me interesaba muchísimo era la tragedia de los conversos, la tragedia de lo que se llamó marranos, y que como decía Milan Kundera, la lucha del hombre contra el poder es la historia de la memoria contra el olvido. Y me propuse recuperar la memoria de estos olvidados por la historia que nunca escriben los vencidos.
Entonces, bueno, a partir de allá resultaba un poco complejo la construcción, porque claro, si me ponía a explicar el contexto, contextualizar toda una obra que en un periodo histórico de hace 5 siglos hubiera resultado muy cansino y muy pesado para el lector. Entonces lo dividí en 2 partes, una parte que es contemporánea, donde la protagonista es Laura, recién divorciada, que también tiene una connotación en el sentido de que ella también está en busca de una identidad, al mismo tiempo que que los personajes de la segunda parte, que es la identidad es uno de los temas centrales. Entonces, en la primera parte, Laura encuentra en su casa, en la casa familiar de Segovia, pues una antigua Biblia y una media moneda, y a partir de ahí empieza su investigación. Y esa investigación le llevará a escribir la obra donde la protagonista y la narradora es en primera persona Leonor Coronel, un personaje que nos va a servir de contrapunto al personaje de Gracia Nassí, que irá emergiendo a lo largo de la novela, a pesar de no ser ella la protagonista, como protagonista en cierto sentido porque por la fuerza propia que emane del personaje. Bueno, efectivamente no podemos decir mucho más sin desvelar la intriga, que sería una pena, porque yo lo que quiero es que lo descubran los lectores. Pero, sin embargo, quizás podrías decirnos algo del título, El Ángel del Olvido. Es otra, para el lector por lo menos es un enigma. ¿Qué es ese ángel del olvido? Bueno, el ángel del olvido es un ángel del Talmud que en principio todas las almas después de la vida pasan por ese mar del olvido, pero a veces el ángel no cumple bien esa misión de lavado de la memoria de esas almas y quedan restos que son recuerdos que aparecen en los sueños. Entonces, en ese sentido, Laura es un poco el alma de Leonor, en el sentido de que ella tiene sueños, recuerda, y en cierto modo también Laura va a cumplir una promesa que quedó incumplida por Leonor 5 siglos antes. Exactamente. Bueno, hablamos de novela histórica, pues ¿puedes decirnos lo que hay de histórico en El Ángel del Olvido y lo que hay de invención literaria, de invención novelesca? Sí, muy bien. Bueno, antes que nada, seguí las instrucciones, el consejo excelente de Xavi Azpeitia, un editor magnífico que editó mi primera novela, La pértiga del funambulista, que me dijo que sobre todo no olvidara que una novela histórica tiene que ser ante todo una novela. Y entonces es lo que pretendí y espero haber conseguido. Los documentos, la documentación es... es decir, es exhaustiva. Es decir, utilicé los libros de Cecil Roth, utilicé documentos históricos, estuve documentándome prácticamente durante 3 años. Es decir, leí en las bibliotecas de Oxford, es decir, libros, revistas sobre la Venecia de la época, porque lo que quería era, como era Leonor la narradora de nuestra segunda parte, quería que se oyera la voz de Leonor, pero además en el contexto en el que narra la historia. Porque, claro, 5 siglos antes los conceptos que tenemos ahora mismo en la actualidad no son los mismos. Es decir, la idea de libertad no es la misma que tenemos hoy en día, por ejemplo, o y todos los demás conceptos. Es decir, que en cierto modo estamos oyendo la voz de Leonor como imagino que podía haber pensado Leonor todo. Entonces, porque no quería que hubiera anacronismos de ningún tipo, es decir, quería que se percibiera la historia en el contexto real en el que ocurre. Y también es otra cosa que espero haber conseguido. Perdona, creo que aquí me he perdido con la pregunta. No, ¿cuáles son los elementos históricos reales y cuáles son los elementos imaginarios? Sí, entonces, por ejemplo, el personaje de Leonor. Perfecto. El personaje de Leonor es un personaje inventado, que además es un personaje que he creado como contrapunto al de Gracia Nassí. Es decir, Leonor es una espectadora, Gracia es una líder, es alguien que hace, es una persona que se va creando a sí mismo mientras que Leonor observa. Y a pesar de ello, a pesar de todas las tensiones que tienen y tal, crece una gran amistad entre ellas dos. Pero Leonor no, es decir, es realmente el contrapunto de Gracia. Los personajes, por ejemplo, Agustín aparece en las cartas, en esta correspondencia entre Felipe II y José Nassí, y además en el momento dado con el duque también de Terranova, donde piden la cabeza de José Nassí.
Es decir, Agustín existe, le inventé un hermano. Le inventé un hermano porque tenía que poder volver a Estambul y cumplir su misión. También después están todos los otros personajes que puse en el contexto histórico, es decir, Carlos I, V de Alemania, vamos, el emperador, María de Hungría, Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives, es decir, todo esto, y contextualicé Tintoretto, Durero, vamos, todo eso lo documenté mucho de forma a que hubiera un entorno verosímil. Yo lo que hice fue con el personaje de Gracia, lo que pretendía era un personaje que siempre me fascinó, pero que había adquirido, en cierto modo, un estatus de heroína y de mito. Y es una cosa de la que no quería, es decir, que a mi juicio eso empobrece mucho el personaje. Y quería devolverle su carne, sus luces y sus sombras. Y quería, pues eso, mostrar la grandeza de una mujer que es increíblemente moderna en el sentido de que se hace a sí misma. Es decir, es a partir de las decisiones que va tomando en los momentos en que las toma, que se hace. Es decir, es una mujer que llega a estar a la cabeza de una de las mayores empresas de comercio de la época, que es banquera de reyes, que además organiza la primera red de salida, de huida de Europa hacia el Imperio Otomano para los judíos y descendientes de judíos que tienen que huir de la Inquisición. Es una mujer con una conciencia social impresionante, es decir, es una mujer solidaria que además al final se acaba derrumbando por la decepción que le producen los hombres en general, es decir, a partir del embargo fallido de Ancona contra los estados, contra el Papa y la masacre subsiguiente de los judíos y conversos que vivían en los estados papales. ¿Qué se sabe de los últimos momentos de Gracia Nassí? Porque Gracia Nassí, a quien sus contemporáneos llamaban respetuosamente y cariñosamente la señora, tiene momentos gloriosos. Realmente fue una mujer que salvó, como lo acabas de comentar, a muchísimos y muchísimos judíos que intentaban huir de las garras de la Inquisición, pero a un momento dado su último intento frente a Ancona es un fracaso, y luego creo que no se sabe mucho de ella. ¿Tú puedes decirnos lo que se sabe históricamente y lo que tú te imaginaste? Sí, mira, lo que se sabe históricamente es que a un momento dado se cree que migra a Tiberíades, que le había sido cedido por un monto de dinero por el sultán turco, y que allá tiene una mansión frente al lago. Pero se sabe poco menos, es decir, no se sabe mucho más. Se sabe que tenía afición mística y de conocimiento que en cierto modo le empieza a surgir, porque es una mujer que no recibe una cultura judía por haber nacido como hija de conversos en Portugal, en Lisboa. Pero en Ferrara, donde pasan de camino hacia el Imperio Otomano, allá está en contacto con grandes mujeres judías sabias, muy conocedoras de judaísmo, y además estudia con el rabino Soncino. Y entonces ella realmente tiene un ansia de saber enorme y de saber sobre judaísmo enorme. Y además tiene también mucho, en ese momento, Safed, que está junto al lago Tiberíades, es en cierto modo reconstruido por la familia Nassí como fuente de ingresos para que allá puedan vivir los judíos perseguidos, que se puedan instalar allá. Y de hecho es una época muy gloriosa para el judaísmo y la mística judía, porque allá coinciden en un mismo lugar pues los sabios de todas partes del mundo. Está José Caro, pero está también Isaac Luria. Es decir, que entonces en ese momento es un momento de esplendor para la mística judía, y probablemente a ella también eso le interesara mucho. Es decir, encaja mucho dentro del personaje. Ya. Bueno, hemos hablado de la construcción de la novela. Repito que es una construcción digna de expertos en el arte de escribir novelas con sus tres partes. La primera parte contemporánea, donde Laura descubre ese, pongamos entre comillas, tesoros, aunque
una Biblia entre las primeras que se editaron en español traducido. Es un tesoro, la Biblia de Ferrara. Entonces descubre el tesoro, va poco a poco resolviendo el enigma. Una segunda parte donde se oye efectivamente la voz de tu personaje, Leonor, que durante toda una noche va contando la historia a su hermano que ha fallecido unos años antes de que Leonor tome la palabra, y así por voz de Leonor entramos en la intriga de hace 500 años. Y en fin, una tercera parte donde volvemos a Laura, que ya ha resuelto la enigma, y va hacia una conclusión inesperada y, en fin, y muy emotiva, porque eso es otra cosa que querría subrayar, es que es una novela, repito, intelectualmente, técnicamente muy bien concebida y montada, pero es también una novela muy emocionante. Están las emociones de Laura cuando va intentando resolver la enigma, están las emociones de todo el grupo en torno a Gracia Nassí y todas las aventuras que les suceden, escapan de las garras de la Inquisición una infinidad de veces, son aventuras increíbles y prácticamente todas ellas históricamente basadas, o sea, no son inventos. Y está la emoción que sumerge al lector cuando descubre al final cómo se va a resolver la enigma. Y de eso quizás podríamos decir algo, porque yo como crítico literario me interesa mucho el poder de la literatura. Y creo que podríamos decir, tú me dirás si se puede decir más sin demasiado, ¿cómo se dice en inglés? Desvelar la intriga. Sí. Vale. Spoiling o... Sí, sans spoiler, como al fin en francés decimos divulgacher, bueno, sin divulgar y entonces echar abajo. Sí, exacto. Entonces, efectivamente, Leonor le ha hecho a su hermano una promesa antes de que éste muriera. Y esa promesa decide finalmente no cumplirla, únicamente para salvar a su nieto que acaba de nacer y que su nieto tenga una vida feliz y no se encuentre a su vez sumergido en este torbellino de los conversos y la Inquisición y todo el drama que fue su vida a ella, Leonor. Ella no cumple con la promesa. Y pasan 500 años y es tu personaje, Laura, que va por fin, sí, sin proponérselo, pero a un momento dado, ella va a resolver la enigma y cumplir con la promesa de la que podríamos casi llamar su antepasada fantasmal, de alma, de alma, anímica, Leonor. Y eso es, creo yo, el poder de la literatura. La literatura logra lo que no pudieron lograr los personajes de carne y hueso. Es muy bonito lo que dices y te lo agradezco porque realmente yo misma cuando me releía reconozco que es que también me emocioné mucho, es decir era una... porque es que realmente el poder de la ficción es enorme en el sentido de que yo sentía que estaba devolviéndole paradójicamente verosimilitud, carne y hueso a un personaje, al hacerlo un personaje de ficción estaba devolviendo realidad a un personaje mítico y a una heroína que habían hecho incluso en algunos textos que había leído la habían puesto a levitar, cosa que realmente me erizaba el pelo, es decir, era en el sentido de que es una mujer fantástica, es increíblemente poderosa y admirable, pero es admirable en su grandeza como mujer. Es decir, Gracia yo creo que aquí lo que he intentado y estoy, vamos, y me siento muy satisfecha por al menos haberlo intentado y espero haberlo conseguido, era devolverle su enorme poder, porque es una mujer con luces y sombras, es una mujer que es consciente del daño que ha hecho a su alrededor por un ideal. Por el ideal, es decir, saben los sacrificios que entrañan y que han entrañado para la gente que le rodea, el haber querido salvar y haber tenido esa misión de salvadora. Es una mujer que además hace imprimir en Ferrara una Biblia, la Biblia de Ferrara, para que justamente los judíos, los descendientes de judíos que no pudieron recibir una formación judía, pues puedan leer la Biblia, el Antiguo Testamento. Es decir,
Y entonces, claro, al final lo que quería era esa promesa incumplida, es decir, es casi un mensaje esperanzador, de esperanza lo que tengo al final, es decir, como que lo que no se pudo hacer antes por circunstancias históricas evidentes, se puede hacer hoy. Y entonces es ese reencuentro de dos linajes, el que partió hacia Occidente y el que permaneció en Oriente. Y además es el de los dos hermanos, Agustín y Jaime, del inicio de la historia, el de sus legados. Es una reconciliación, es una historia de reconciliación. Del mismo modo que se abraza ahora mismo los descendientes de los marranos y que se les ha acogido de nuevo en España, es una historia de reconciliación, de memoria común, de aceptación de que el daño lo padecimos todos. Y que, bueno, unos más que otros, pero probablemente el daño fue enorme para todo el mundo. Y justamente del daño de la intolerancia y de lo maravilloso que puede ser la convivencia y la aceptación del otro, del diferente. Y bueno, es decir, sí. Pues, bueno, perdona, también hay una cosa, que hay una intriga en el retrato de Durero, es decir, porque Durero, sí, háblanos del retrato de Durero es Durero. conocido por haber escrito, en sus cuadros mantenido claves secretas, y entonces me basé en un libro, en un retrato que aparece en una colección de Dresde, en Alemania, para crear el retrato del portugués, que en principio es el padre de Jaime y de Agustín. Lo que pasa es que llegó hasta tal punto la descripción que imagino que ha sido bastante lograda, porque una amiga mía me dice: estaba en el Museo de Jerusalén y estaba buscando el cuadro y no lo encontraba. Y digo, no, es que no existe tal cuadro de Durero. Pero bueno. Ese es el poder de la literatura, de inventar. Borges lo dice tanto mejor que yo, que la literatura crea objetos, circunstancias, historias que son más reales que la realidad finalmente. Tu cuadro de Durero es tan real o más real que cualquier otro cuadro de Durero, porque ahora está en la literatura. Hemos hablado de la estructura de la novela, hemos hablado de las emociones que nacen de la lectura de la novela. Yo quisiera que habláramos un poco, iba a decir, de los personajes centrales de la novela, que son justamente los conversos. Se les llama de muchas maneras: conversos, cristianos nuevos, los que no nos querían y eran muchos, marranos, o sea, cerdos. Palabra que luego los mismos judeoconversos habían recogido como si fuera un título de gloria. Se llamaban a ellos mismos marranos, como con un aire de desafío, olvidando la connotación fea, sí. despreciativo de la palabra. Pero yo quería que volviéramos a esa historia de los conversos, que vivieron efectivamente una situación trágica, porque cuando aún eran judíos en España, les quedaba para escapar de las garras no de la Inquisición, puesto la Inquisición no se ocupaba de los judíos. No es que los quisiera mucho, pero bueno, no se ocupaba de ellos. La Inquisición se ocupaba de herejes, o sea, de gente que había adoptado formar, sí, exactamente, que no lo practicaba. Y entonces estos judíos, si querían escapar de las persecuciones terribles de finales del siglo XIV, digo bien XIV, 1391, etcétera, si querían escapar de eso, les quedaba una solución, aparte del exilio, claro, les quedaba la solución de convertirse al cristianismo, ya sea por las buenas, ya sea por las malas, pero en fin, convertirse. Pero los pobres conversos, los pobres cristianos nuevos, ¿qué más podían hacer? Ya se habían convertido, ya habían aceptado el bautismo, iban a misa, se casaban y se hacían enterrar según los ritos de la Iglesia Católica. ¿Qué más podían hacer? Y descubrieron de pronto que seguían odiándoles de la misma manera, por las mismas razones, y que incluso, porque ese fue, iba a decir yo, la España del siglo XVI, si no el mejor invento, por cierto, que es el invento del racismo biológico. Eso aparece en la novela, en la novela, lo de la pureza de sangre. Es decir, que a un momento dado pasa a ser lo que tú decidas ser, porque de hecho he elegido los personajes para que representaran todo esto.
dentro de la novela. Es decir, tenemos a Leonor, que es hija de cristiano viejo, pero de judía conversa. Vamos, hija de conversos. Tenemos a Agustín, que abraza el judaísmo. No, perdón, tenemos a Jaime, que abraza el judaísmo. Agustín, que sufre una contradicción tremenda. Brianda, que tampoco quiere saber nada. Tenemos además lo que realmente representaba en una misma familia. Teníamos abuelos que adoptaban el cristianismo totalmente y nietos que retornaban al judaísmo. Es decir, eso se ha dado entre la familia, por ejemplo, Coronel, que fueron gobernadores de la isla de Naxos. Es decir, era un problema tremendo, el problema de la identidad, porque vivían en una contradicción perpetua. Estaba justamente a partir de eso es lo que tú y yo habíamos comentado, lo de la noción del yo, que es de un modernismo, es decir, que realmente es lo que ha forjado lo que yo creo que es la Europa moderna. De hecho, esto ocurre al inicio de la era moderna. Los conversos han tenido una importancia enorme en el concepto del yo, moderno, es decir, eso sabes tú más que yo al respecto de esto. Es decir, tenemos a un Montaigne que hace unos ensayos y que no podía haberlo hecho si no hubiera sido hijo de conversa, y decir, probablemente es esa dualidad, el tener un yo público y un yo privado, que es una noción nueva que antes no se tenía, y tenían que esconder ese yo privado porque si no significaba la muerte o la persecución. Es decir, que el convivir con dos identidades ha sido siempre muy conflictivo, también enriquecedor probablemente, pero vamos, está a la base de lo que yo creo que es la modernidad y el concepto que tenemos de Europa. Exactamente, este es el lado positivo, digamos, de la situación de los conversos o cristianos nuevos. La parte negativa no hace falta insistir, los tormentos de la Inquisición, los exilios sucesivos, el sufrimiento, el miedo constante, permanente de ser descubiertos, de ser quemados vivos. O denunciados sin pruebas. Denunciados a la Inquisición, etcétera, porque ellos sí que dependían de la Inquisición. Cuando eran judíos, no, pero ya como cristianos nuevos, si tenían una opinión que no era la opinión que la teología católica prescribe, pues eran herejes y había que denunciarlos y condenarlos. Esa es la parte trágica y negativa. La parte positiva, porque ya se sabe por lo menos desde Hegel, que la conciencia moderna nace en el sufrimiento, en el dolor, en las pruebas. La parte positiva es lo que tú acabas de explicar, que gracias a estos judeoconversos nace la conciencia moderna de la tolerancia, primero de la tolerancia. Esas familias increíbles, lo has dicho hace un momento, en que miembros de la misma familia, hermanos, no tienen las mismas opiniones religiosas, no creen en lo mismo y sin embargo se quieren, se estiman, se respetan, conviven perfectamente, porque saben de dónde vienen y por qué, y por qué razón uno eligió un camino, otro eligió otro camino, etcétera. Nace así la idea de tolerancia y nace efectivamente esas contradicciones de la identidad que son el signo más evidente, más obvio de la modernidad. Creo que durante mucho tiempo se ha cometido un gran error acerca de los dichos marranos. Se decía que los marranos era muy sencillo, eran gente que por la fuerza se habían tenido que convertir al cristianismo. Entonces, para la calle, para el público, eran cristianos y, repito, se bautizaban, se respetaban todos los ritos cristianos, pero una vez cerrada la puerta de su casa, volvían a ser judíos, respetaban los ritos del judaísmo, etc. No es tan sencillo. Hubiera sido muy sencillo, bueno, una duplicidad, un permanente temor a ser descubiertos, no es nada fácil, pero sin embargo hubiera resultado más sencillo que lo que fue su condición real, de gente que ya no sabían lo que eran, que de manera explícita, de manera sin hipocresías, sin segundas, no sabían lo que eran. Eran a la vez cristianos y judíos y muchas veces tiraban hacia el ateísmo. Eso no se ve mucho en la novela porque es más bien del siglo XVII y XVIII, pero la Europa de las luces, la Europa de la crítica de las escrituras y los dogmas, etcétera, pues es en buena parte debido a la influencia de los judeoconversos. Citaste el nombre de Montaigne, hay muchísimos más. En España, claro, hay cantidad
descendientes de marranos, que llevaban en sí ese espíritu crítico que caracteriza a la modernidad. Y por eso estos judeoconversos son héroes del pensamiento también contemporáneo. También es que es una época que a mí he querido reflejar en la novela, que me pareció fascinante, porque tendemos a pensar que el Renacimiento es así como la era de las luces y tal. No, era una era, fue un momento de enormes contradicciones. Por una parte teníamos en Europa las guerras de religión entre católicos y protestantes. Teníamos a la puerta de Viena, teníamos a los otomanos. Carlos V hacía malabares para intentar mantener allá el equilibrio y hacía lo que podía. Estaba la Inquisición. También tenemos un imperio otomano mucho más tolerante que la Europa cristiana de la época, que sí, que los recibe y tal, pero tienen el estatus de dimis, quiere decir que a la mínima de cambio hay una pequeña persecución como la de los genízaros en 1569, donde masacran a las minorías no musulmanas de Istambul, que en la que se sospecha que puede haber muerto también la hermana de Gracia, Brianda de Luna. Es decir, aquí hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando pongo la escena donde están en la sinagoga el día de Yom Kippur, están los dos hermanos, Agustín y su hermano Jaime, y quería marcar el contraste dentro del gueto y fuera, y cómo les acogen y cómo esa oración que se dice el día de Yom Kippur, cómo esa oración está hecha para acoger y permitir que ese día también puedan rezar junto con los creyentes judíos, los que han tenido que convertirse. Ese es todo, es decir, yo realmente, esa es una escena que cada vez que la veía me saltaban las lágrimas, y eso que la había escrito yo. Pero vamos, quiero decir que realmente he querido hacer un retrato de una tragedia, de unos tiempos muy convulsos, muy contradictorios, de unos tiempos en los que surge la era moderna y unos tiempos donde también se siembran las semillas de lo que serán los horrores del siglo XX, porque está esas leyes raciales donde de pronto la pureza de sangre pasa a ser, es decir, la pureza de sangre es la que no permite que Cervantes tenga una vida decente, por ejemplo, porque no tiene orígenes donde pueda probar que es judío, o donde, por ejemplo, el libro de la Celestina, es decir, está escrito por un converso, es decir, Rojas es un judío converso, vamos, hijo de converso, es decir, que hay una... es una España, es decir, es una Europa fascinante y que espero haber conseguido reflejar en la novela, porque no es una novela solo alrededor del personaje de Gracia. Allá destaca Gracia, pero es una novela donde utilicé el vehículo de los libros de Cecil Roth sobre la familia Nassy para poder retratar todo un fresco alrededor de ese personaje. Oye, me encanta que hayas hecho referencia al Kal Nidre, la oración con la cual empieza la fiesta de Kippur, porque los antisemitas, que los hay, que los que no nos quieren, cuando leen esa oración dicen, aquí está la prueba de la perversidad y la hipocresía de los judíos, puesto que esta oración dice, todos los votos y las promesas que hayamos hecho durante todo el año pasado, que sean, que se disuelvan y que ya no se consideren y ya no son promesas. Entonces, estos judíos están diciendo que se han prometido algo, pues gracias al Yom Kippur ya pueden no cumplirlo. Y en absoluto es eso. Esa oración lo que dice es los que por fuerza les han obligado, por temor, por la tortura, les han obligado a renegar del judaísmo. Pueden venir y rezar con... Se han convertido. Pueden venir, esas promesas no las consideramos. Son promesas arrancadas por la fuerza y no tienen ningún valor. Y que se unan a nosotros y no les tenemos ningún rencor por haberse convertido. Eso es lo que dice esa oración, que es otra cosa. Es muy hermosa, muy hermosa. Sí. Oye, ¿y por qué no nos enseñas la tapa del libro? Puesto que el libro se ha publicado y dinos qué editor... no lo tienes a mano. La utilicé para poder poner el ordenador. Vale. Pero recuérdanos qué editor es. Es de editorial de Roca Editore, de Roca Editorial. Vale, y creo que es un libro que ha obtenido un premio, ¿no? Sí, el premio internacional de narrativa. Perdón, es que de verdad que lo mío no es esto, ¿eh? Sí.
Así, así, No, mira. lo tuyo vale, muy bien, así se ve bien. Sí, sí. Vale. Con las dos partes de la moneda Exactamente, la moneda de la vista partida. del Bósforo, supongo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esa novela, claro, lógicamente la escribiste en español, existe, acabamos de verlo en su edición española. Creo que hay proyectos de traducción, ¿no? Bueno, sí, el tuyo. Bueno, El el tuyo mío francés. efectivamente, puesto que yo me entusiasmó la novela y la traduje al francés con la colaboración, claro, de Berta, porque una cosa es traducir a un autor fallecido hace 1000 años, y entonces pues estás solo y tienes que resolver tus enigmas tú solo porque nadie te puede ayudar. Y otra cosa es traducir a un autor vivo y que además entiende tu idioma. Berta habla perfectamente francés, y entonces yo podía someterle mis dudas, ella podía criticar de vez en cuando mis traducciones con mucha razón, yo le llevaba la contraria a veces, o sea, no me dejaba hacer siempre, y eso fue un diálogo, creo que muy enriquecedor, quise decir para ambos, en todo caso para mí, que traducir un libro bajo la mirada de su autor que entiende el idioma. Entonces, la traducción al francés está hecha, buscamos un editor, espero que lo encontremos un día de estos, porque realmente la novela se lo merece y la traducción no está tan mal, pero No, la bueno. traducción tengo que decirlo porque ahora es muy modesto. La traducción tengo la sensación cuando lo leo de estar leyendo mi novela en español. Es decir, no sé, me ha pasado, es decir, Ah, al leer la traducción no estoy segura, es decir, estoy leyendo mi novela tal cual. no. Y existe Maravillosa también una versión traducción. inglesa, ¿no? Gracias. También está la Creo versión que inglesa, existe pero una versión inglesa. sí, pero esa también está traducida y espero poder sacarla en Kindle, pero eso ya sería autopublicación. Sí. Sacarla en Kindle ahora a finales de junio, espero, si Dios quiere. Ah, sí, muy bien. Bueno, pues esperando que se pueda leer algún día en francés y quizás en otros idiomas. Esperemos ya la publicación en inglés de la novela. Eh, Hubieras podido traducirla tú misma, porque tú hablas un francés excelente. Bueno, No ha sido bien, créeme que ha sido luego bien. se puede, no, pero luego se puede corregir un poco, ya sabes, en fin. Pero creo que no hubiera sido buena idea. Me acuerdo que mi amigo Jorge Semprún, una vez yo le preguntaba ingenuamente, porque todos saben que Jorge Semprún era perfectamente bilingüe e incluso trilingüe, puesto que hablaba un alemán tan excelente como su castellano o como su francés. Yo le dije, pero ¿por qué no traduces tú mismo tus novelas? Él de vez en cuando escribía una novela, un ensayo, un libro en francés, otras veces lo escribía en español, como venía la primera frase, seguía en el mismo idioma. Y decía, pero ¿por qué no lo traduces tú mismo? Y decía, uy, qué horror, jamás. Porque si yo me pongo a traducir mi propia novela, voy a escribir otra. Como soy el autor, tengo todos los derechos y traduciendo voy a arrepentirme de lo que he escrito, voy a querer añadir cosas como Proust cuando añade en su manuscrito párrafos enteros, páginas enteras. Entonces hubiera sido otro libro. Entonces prefiero que sean gente de confianza, pero que no sea yo mismo quien traduzcan mis novelas. O sea, a ti te ha pasado lo mismo, hubieras podido traducir tú misma No, tu no, no, y novela al de verdad que francés. no me cansaré de agradecerte tu No, generosidad, tu tiempo nada, y nada. además cómo lo disfruté, porque fue durante la pandemia y Sí, estábamos allá con el ordenador y tal, y eran diálogos diarios y me encantó, me encantó. Es no, decir, ha sido un verdadero lujo que además alguien como tú, con tus conocimientos sobre el tema y tal, se asomara a mi novela, le gustara lo suficiente y me propusiera hacer la traducción. Es decir, no te era, imaginas lo agradecida que estoy. era un deber para mí a la vez hacia la literatura, porque repito que es una obra importante y hay que pasarla a otros idiomas para que la gente que no entiende, no lee en castellano, pueda leerla. Eso es ya sabes, función de los, voy a decir de los judíos, de los hebreos, sabes que la palabra hebreo en hebreo significa los que pasan del otro lado, los que le pasan, decimos en francés, los que pasan las cosas, van transmitiendo las cosas. Entonces, he desempeñado ese papel de pasar la novela de un idioma a otro y también era mi deber hacia esos cristianos nuevos, esos conversos y en particular al personaje increíble de Gracia Nassí, que es realmente un modelo para toda la rama sefardí del judaísmo,
Y era mi deber intentar darla más a conocer en el mundo. Entonces, quien está agradecido soy yo y no tú. ¿Te parece que...? Uy, estamos llegando a 39,54, es decir, ha sido... Yo lo estaba vigilando. Como antiguo profesor, sé que son 40 minutos y intento nunca pasarme. Qué gracia, porque yo soy totalmente nueva en este asunto y estaba nerviosísima. Efectivamente, estáis llegando ya al tiempo. Ha sido una conversación muy, muy interesante. Os quiero agradecer que habéis estado con nosotros. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Además, sabéis que nuestro canal de YouTube es un canal que se está convirtiendo casi en una revista digital, así que es bueno que esté el libro allí presente. Y os invitamos además a próximos debates, porque todo lo que tiene que ver con la actualidad y con las publicaciones que se hacen en torno a temas de interés judío, pues son para nosotros fundamentales. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí y bueno, esperamos que el libro suscite el interés de todos nuestros oyentes para continuar siendo un libro leído por todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Esther. Gracias a ti y gracias al Centro Sefarad de Israel, claro. Y gracias al Centro Sefarad de Israel. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Abraham, Esther.